tema que ha estado dando vuelta durante las últimas semanas es el caso de Leonardo Valencia. Los aprovecho de saludar, obviamente, pero preguntarles un poco su opinión por lo que está viviendo Colo-Colo con lo de Leonardo Valencia. Hoy día no fue citado en la derrota frente a Colo-Colo. No sabemos si es por algo de dosificar o netamente guardar al jugador, pero ya por lo menos es un antecedente que hay que considerar. Chama, te saludo y te pregunto por este caso. A ver, yo creo que tiene que ver con lo que viene aconteciendo con Leo Valencia, el que no haya sido citado para este partido. La dosificación pasó, yo creo, más por otros jugadores, y acá hay una situación que incluso yo creo que la institución no lo ha sabido manejar, o no ha estado a la altura quizás también del momento, tomar una decisión a lo mejor deportiva. Pero incluso si yo le sumo el comunicado que sacaron después de prácticamente 2-3 semanas en dar una respuesta, un comunicado demasiado ambiguo, un comunicado que la verdad termina no diciendo nada, incluso confundiendo algunas situaciones, sobre todo confundiendo una igualdad de género a una violencia intrafamiliar. O sea, hay situaciones que la verdad a mí el comunicado me dejó mucho más confuso con respecto a cómo ha manejado esta situación. Y nada, pues es un tema sin duda que hay que seguir conversando, que hay que tratar de seguir complementándolo y generar conciencia y además educación con respecto a este tipo de situaciones, que el fútbol no está alejado, porque ha llegado a tanto que incluso ya políticamente, populistamente, si lo podemos también catalogar de alguna manera, hace poco ha llegado esto a la NFP con algunas diputadas o senadoras ahí que han puesto también han puesto esto también en la mesa. Vamos a estar leyendo el comunicado y ya les vamos a comentar un poquito qué es lo que pasa con Colo-Colo y cuál es nuestro pensamiento, pero Flaco Fernández, esto ya está haciendo ruido y me parece que eso, dentro de cómo se haya manejado o no, pero que haga ruido por lo menos es algo positivo. Buenas noches, Marce. Buenas noches a toda la gente que nos está acompañando en el chat. Sí, hace ruido y te das cuenta que hace ruido porque Colo-Colo saca ese comunicado vergonzoso. Te aseguro que si no hubiese salido, a pesar de que hubo un muy buen reportaje en el Desconcierto en la página web, si no hubiese salido en el matinal la semana pasada, este tema no lo habrían tocado en Colo-Colo. Así funcionan las empresas de comunicaciones. Hay que decir esto, no es que sea blanco y negro Colo-Colo, es una empresa externa que los asesora en comunicaciones, que dicen cuándo hay que hablar, que dicen cuándo no. Y a pesar de que les pagan millones y millones de pesos, hacen una pega espantosa, porque en este tipo de situaciones tan delicadas es cuando tienes que marcar la diferencia, sobre todo teniendo supuestamente profesionales cualificados. Y siendo parte de esa empresa asesora, una mujer. Yo esperaba un poquito más de ella, no la voy a nombrar porque sería apuntar injustamente. Voy a apuntar directamente al equipo de comunicación externa, insisto, de blanco y negro. Porque al final te das cuenta que si recién sacan el comunicado esta semana es porque poco les importaba el tema, porque si no hubiesen hecho algo cuando correspondía. Pancho, ¿qué te parece todo esto que se está viviendo? Que hayan ido, por ejemplo, las senadoras a la NFP. Ahora, me parece un signo positivo que alguien se preocupe de lo que está pasando en Colo-Colo, porque Colo-Colo, tú decías, lo que está viviendo Colo-Colo, la verdad es que Colo-Colo no está viviendo nada. Colo-Colo se ha hecho el soberano imbécil con el tema de Leonardo Valencia. Colo-Colo no ha presentado, no ha mostrado ningún grado de preocupación respecto del tema. Y acá no se trata de condenar a alguien antes de que actúe la justicia, porque eso no nos corresponde a nosotros. Se trata de prevenir. Se trata de prevenir sobre todo en casos donde sabemos que la justicia muchas veces tarda en actuar. En nuestro país conocemos miles de casos de mujeres que han sido asesinadas por sus parejas, habiendo presentado denuncias en Carabineros, habiendo fallos judiciales de por medio, y finalmente todo termina con la muerte de la mujer. Entonces acá, en este tipo de casos, yo creo que las empresas en general, yo me quiero salir un poco del marco del fútbol, las empresas en general debieran tener protocolos de acción inmediata. Sí. Cuando hay denuncias en este tipo de temas, esperar que actúe la justicia suele terminar en una tragedia. Ojalá que esto no pase en el caso del que estamos hablando, en el caso puntual de Leonardo Valencia. Pero acá en Chile, yo lo decía el otro día en el matinal del 13, las empresas adolecen, las empresas carecen de todo tipo de protocolo respecto de violencia de género y también, en el tema de diversidad sexual. Tampoco existe mucha política al respecto.
Sí, así es. Voy a leer rápidamente el comunicado, los puntos a detallar, en verdad, para poder analizar un poco. Con respecto a la situación del jugador de nuestro registro, Leonardo Valencia, puntualizamos lo siguiente. El primer punto, en el momento que tomamos conocimiento de su situación familiar, solicitamos al jugador su versión de los hechos y le exigimos abordar el caso en el marco de respeto que toda persona merece. El segundo punto, le solicitamos mantener las comunicaciones en el marco del organismo, no entra mucho. El tercer punto, como institución siempre hemos estado comprometidos con el desarrollo equitativo y sustentable de la persona, donde hemos puesto nuestro foco en el bienestar de todas y todos nuestros colaboradores, apoyando iniciativas en torno a promover la equidad de género, tanto a nivel administrativo como deportivo. Se empiezan a desviar un poquito ahí con el tema. Gracias a este compromiso, hoy contamos con una institución donde sobre un 30% son mujeres. No existe brecha salarial y todos los estamentos administrativos tienen representación femenina. Lo aplaudo, extraordinario, pero no es el tema en conflicto. ¿Qué es eso de sustentable? Espérame, Pancho, ¿qué decías? No entiendo. No, eso de que no hay brecha salarial es falso. En Colo-Colo, los hombres ganan una plata, las mujeres ganan infinitamente menos. Yo creo que se refiere a los administrativos, no a los planteles hombre y mujer, que ahí claramente hay diferencia. Yo asumo que a los administrativos. ¿Chama? ¿Qué es eso de persona sustentable? No, de verdad. Mira, léelo de nuevo. Ese párrafo. Como institución siempre hemos estado comprometidos con el desarrollo equitativo y sustentable de las personas, donde hemos puesto nuestro foco en el bienestar de todos. Como las echan y después las llevan de nuevo, capaz que a eso se refiere. No sé, pero insisto, en este punto está muy bien que estén desarrollando la equidad, que no haya brecha salarial, todos esos temas, pero no es el punto en cuestión. Cuarto punto, si bien contamos con un código de ética interno, creemos que es de suma relevancia avanzar en protocolos más específicos que se anticipen a situaciones que pudieran vulnerar la integridad de las personas y no permitan adoptar medidas previamente conocidas. En ese sentido, hemos creado una mesa de trabajo donde está representada la administración, el club social y deportivo, el sindicato, las ramas femeninas y masculinas, el área médica y psicológica del club. El objetivo de esta instancia es avanzar en la incorporación de normas claras en los contratos de trabajo de todos los funcionarios del club y en la capacitación de contenidos relacionados con la equidad y violencia de género. Ese es un punto quizás que se puede considerar. Finalmente, informamos que el juzgado de garantía de San Bernardo ha citado para el 3 de noviembre a todas las partes involucradas, donde obviamente va a estar Leonardo Valencia. Más o menos el comunicado que dentro de no dice mucho. Y dentro de deja lamentablemente una sensación de que de verdad hay poca preocupación. No sé qué piensas tú, Chema. Sí, a mí lo más relevante quizás del comunicado termina siendo el que van a implementar una mesa donde se van a tocar estos temas, por ahí con involucrado el club social, una psicóloga del club y todos los entes que de alguna manera se llegarán a alguna decisión mucho más concreta, a generar algún protocolo. Eso a mí me parece perfecto, como todo y en muchas partes, no solamente en el fútbol que sucede en nuestro país, terminamos siendo de reacción, pero bueno, es mejor que se haga que no, en ese sentido. Recordando que este es un caso que no es de ahora, o sea, acá hay denuncias por parte, en este caso, de la involucrada, por lo menos hace 6 años, si no me equivoco, si no es que más. 2011. Sí, claro, sí, no, claro. Son de hace mucho tiempo. Vamos a estar entrando en este tema con una tremenda entrevistada que tenemos, que ya va a venir en los próximos minutos, que es Yamila Mora, una mujer especializada en este ámbito en el mundo del fútbol. Ya vamos a estar hablando de esto con ella, pero algo que pasamos por encima antes, ¿qué te parece? Quiero tu opinión, Pancho, sobre este proyecto de ley que está tratando de implementar la senadora Rincón y la senadora Sabat, de que en el futbolista, si es que hay alguna acusación de violencia de género o no hay un pago de la pensión alimenticia, no debiese ser contratado el futbolista. Es populista y es anticonstitucional porque viola todo principio de igualdad ante la ley. Pues. O sea, para empezar de esa base, a mí me parecería muy bien que ese protocolo se aplicara a los políticos, se aplicara a los empresarios, se aplicara a los empleados, se aplicara a los futbolistas y a los deportistas en general, pero remitirse solamente al ámbito del fútbol, porque el tema está saliendo en la tele, es bien de político chileno. Pues. No nos olvidemos que el hermano de la senadora Rincón también tenía denuncias de violencia intrafamiliar. Así es. Ahí no dijo nada la senadora. Sería bueno que se refiriera.
Además, en un país donde buscamos mucho la reivindicación, donde, por ejemplo, en las cárceles también se busca este hecho de que todos puedan salir y tener una segunda oportunidad. De verdad que acá el futbolista que tuvo un castigo no se puede reivindicar. Me parece que hay otros proyectos de ley que podrían ser más interesantes, como descontar automáticamente del sueldo la pensión alimenticia, Flaco. Sí, también hemos visto cada determinación de los juzgados que a mí no me extrañaría, pero comentaban otra cosa también, no quiero pecar de ignorante, pero claro, ¿cómo pagar la pensión alimenticia si al final no tienes trabajo? ¿Qué hacemos con todas las personas que no tienen este buen comportamiento, pero que tienen la oportunidad de trabajar? Son muchos temas que me parece hay que abordar de cierta forma, y acá en Chile no lo estamos haciendo. Obviamente estamos apuntando al problema, pero no al contexto, no a la forma, no al futuro, no a cómo va a evolucionar este tipo de cosas. A mí lo más urgente, creo, es velar por la seguridad de la expareja de Leonardo Valencia, y nadie se ha referido a eso. O sea, todos la ven, todos comparten sus posteos, compartimos la noticia, pero ¿quién realmente se ha preocupado de su seguridad? Nadie se ha referido a eso. Y hay otra cosa. Está la seguridad de ella, y están los niños, están los hijos. Este es un proyecto de ley que lo único que hace es matar al jugador, se equivoque o no, para bien o para mal. No estoy hablando de Valencia, en el caso que se dé, pero nadie se preocupa que los niños se puedan alimentar, que reciban su pensión como corresponde. De verdad que es algo preocupante y ojalá pueda ir variando con el tiempo. Les prometía una entrevistada y de verdad es alguien que le agradezco muchísimo por su disposición. Ella es Yamila Mora. A ustedes quizás no les suena porque no trabaja en Chile. Ella es secretaria de Género y Diversidad Sexual del Club Huracán de Argentina. Me gustaría saludarte primero que todo, Yamila, agradecerte por estar aquí con Todo es Cancha y que nos comentes un poco cuál es el rol en esta secretaría que está trabajando muy bien el conjunto del Globo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, en Huracán, que es un de primera división en Argentina, se creó este espacio hace muy poquitos meses. La idea es incorporar la perspectiva de género, que es una categoría de análisis, a todos los ámbitos, a todas las decisiones y a las políticas que se lleven a cabo en el ámbito del Club Atlético Huracán. Es una movida que viene alentada en los clubes de primera división, en los clubes del ascenso, también. Y Rosario Central en Argentina fueron pioneros en esto, y nosotras nos sumamos de inmediato a esta ola. Y bueno, en este corto plazo, la verdad que cada vez son más los clubes que están trabajando y en el camino hacia la aprobación de los protocolos de género y de los espacios específicos de la temática, que si bien son espacios específicos, son transversales a todas las áreas del club. Trabajan en conjunto con empleados, con empleadas, con deportistas, dirigentes. Y nada, estuve escuchando todo lo que contaban del caso de Valencia, que hoy es un ejemplo hoy, pero la verdad que son varios. Y es realmente importante contar con espacios para prevenir, porque la principal tarea es prevenir, visibilizar esas violencias. Si vos querés exigir como club, que tenés un rol social, tenés la responsabilidad de hacerlas ver, y una vez que las haces ver, exigir un comportamiento de acuerdo a lo esperado, para después poder presionar, porque si no es todo muy punitivista y te quedas mirándolo desde afuera como Colo-Colo ahora. Sí. Pero bueno, tiene un poco ese sentido todo esto. Pancho. Sí, le quería preguntar a Yamila. A mí, por trabajo, digamos, me tocó hacer un montón de reportajes referentes a este tema. Hay mucha gente que te dice, ustedes están condenando al inculpado antes que la justicia. Y la verdad es que yo, haciendo reportaje, lo primero que me enseñaron los especialistas es que es mucho mejor creerle a alguien que te está mintiendo que a un violento. Y me parece que los protocolos en el mundo, yo insisto, no remitirme solo al fútbol, en el mundo empresarial, en el mundo laboral, en el mundo del trabajo, debiera ir por ahí. Yo no sé cómo funcionan estos protocolos en Argentina y si son extrapolables a otras partes del mundo.
Mira, en el ámbito del club, si una persona quiere hacer una denuncia, en el ámbito del club y en todos los ámbitos en general que haya espacios de género se maneja de la misma forma porque es una temática muy visible. Visibilizar como mujer, en este caso, que estás padeciendo algún tipo de violencia es muy difícil. Una vez que lo visibilizas, hacerte cargo y expresarlo es aún más difícil. Si querés hacer una denuncia de algún tipo, pasás por mutilación, por revictimización, por invasión, por desconfianza. Estos espacios vienen a amortiguar y a hacer más agradable si es de alguna forma que sea agradable, hacer menos cruel ese camino de la persona que sufre violencias. No es culpar en el ámbito de los clubes, la decisión del club no reemplaza nunca a la justicia penal o a la justicia civil de ninguna manera, pero sí se pueden tomar decisiones administrativas en el ámbito de la competencia del club. De ninguna manera juzgar si una persona denuncia una situación de violencia, se investiga, no se toma decisiones porque sí, la carga de prueba, la otra valoración, porque se pierde de alguna forma la carga, al revés sucedería en otra situación. Las pruebas también adquieren otro valor, porque una captura de WhatsApp, un testimonio da mucha fuerza, y porque además es lo que decís vos un poco, parece medio superficial y medio raro, pero es verdad que hay que confiar en el testimonio, siempre del lado de la víctima. Es una frase media hecha, pero es real porque la verdad que hay que ser muy mala persona para jugar con algo así y hacer denuncias falsas. Las consecuencias de no creerle a una mujer o a una persona que sufre este tipo de violencias pueden ser gravísimas. El femicidio es la última consecuencia, pero antes tenés violencia psicológica, violencia simbólica, maltratos, cosas que no se ven. Es como el iceberg, que se ve la puntita y abajo hay un montón de otras cosas. Pero bueno, por supuesto que siempre los testimonios tienen en estos casos un valor tienen un peso pesado. Antes que pregunte mi compañero, una sola aclaración, porque Yamila habla de la revictimización, que es cierto que acá en Chile, antes, una mujer o un niño que denunciaba cualquier tipo de violencia tenía que someterse a hasta 7 careos con el agresor. Eso en Chile ya no está pasando, afortunadamente. Y para las mujeres que nos ven, el procedimiento es denuncia a la policía, servicio médico legal para constatar lesiones inmediatamente, porque si no quedan en la nada estas denuncias, chicos. Sí, flaco. Yamila, yo quería hacerte una consulta. Bueno, acá hemos hablado, estos actos vienen siendo denunciados desde el 2011. Esto estalla a finales de la última semana de julio, cuando ella lo hace público en su cuenta de Instagram. Y pasaron cerca de 40 días para este primer comunicado de la concesionaria de Colo-Colo. En el caso de ustedes, de haber sabido que un jugador tenía estos problemas por no pago de pensión alimenticia, constantes denuncias por violencia intrafamiliar, algunos hechos incluso en tribunales reconocidos, ¿cómo hubiesen actuado? ¿Cuál es el procedimiento de ustedes como secretaría? En Huracán, a fin de año del año pasado, todavía no estaba creado este espacio, pero ya veníamos trabajando estas cuestiones de alguna manera. Hubo 2 situaciones en las que 2 chicos estarían, que todavía la justicia no se sentenció, no se expresó, involucrados en un hecho de violencia física contra una mujer. El club inmediatamente sacó un comunicado en el que, ante los hechos de público conocimiento, nosotros como club expresamos que apenas tengamos noticias de las cosas, se van a tomar decisiones más severas, porque repudiamos las violencias en general y las de género en particular. ¿Por presión de ustedes? ¿Cómo? ¿El comunicado sale por presión de ustedes o nace del mismo club? Nace del club. No, la verdad que el club tenemos bastante independencia. Yo pertenecía en ese momento a la subcomisión de legales, de asuntos jurídicos del club. Nació de ahí y tuvimos total libertad para publicarlo. Aparte era algo con lo que comulgaba todo el club.
en ese sentido, en Huracán tenemos la decisión política de repudiar y de no tolerar hechos de estas características. De todas formas, la violencia de género se expresa de distintas formas. Una cosa es la violencia sexual, la violencia simbólica, la violencia laboral, la violencia económica. Si una persona es deudora de alimentos, yo no le puedo rescindir el contrato porque estoy dejando al pibe sin comer, al hijo sin comer. Entonces, depende qué tipo de violencia sea, qué tipo de situación se toma dentro de las competencias del club la decisión más adecuada al caso. No siempre la respuesta es jurídica, muchas veces es psicológica o es el trabajo social o es desde una charla. Y recién leía el proyecto de las senadoras primero que me parece un poco estigmatizante con los jugadores de fútbol porque la violencia en todas las áreas ahora se están haciendo visibles entre jugadores de fútbol, pero no me atrevo a estigmatizar de ninguna manera. La prohibición de contratar jugadores con deuda de alimentos me parece un poco contradictoria, porque si tienen trabajo van a seguir debiendo, el chico va a seguir recibiendo, va a seguir dependiendo de los ingresos de la madre solamente y que siga siendo responsable a la mujer de todo, y me parece que a veces las respuestas son otras. Una opción, a ver, en algunos trabajos en Argentina lo que se pide es cuando empezás a un trabajo, es un certificado en el registro de deudores de alimentos. Y si tenés deudas, bueno, en tus primeros sueldos te va a ir descontando lo que debes y se le va a pagar a la madre. En Huracán ha pasado que llegaron oficios judiciales en los que solicitaban el embargo de los sueldos de jugadores. Huracán se contactaba, eso está muy bueno de Huracán, porque no solo acata la orden, que no tiene otra salida, sino que se contacta con el abogado o la abogada de la otra parte y le manda los comprobantes de post, como que se genera un vínculo. Está bueno. Yo creo que, no quiero decir lo que hay que hacer, porque nadie tiene el camino allanado en estas cosas, porque siempre te sorprende, porque todas son distintas. Pero capaz que Colo-Colo podría tener algún contacto con la persona que sufrió este tipo de violencia y sentar a los dos, llegar a un acuerdo extrajudicial. Insisto en que la respuesta muchas veces no es jurídica. En cuanto a las lesiones, sí es un poco preocupante, pero bueno, ahí, si eso pasara en Huracán, hoy contratos permiten desde la separación del plantel hasta la rescisión del contrato, pasando por obligar al jugador. Obligar es feo, pero bueno, es obligar al jugador a asistir a charlas, talleres, seminarios de concientización, depende de la gravedad siempre. Las lesiones me parecen sumamente graves, de todas formas tendré que esperar que la justicia se expida, pero como club, con un rol social, no es bien que se mire para el costado. De a poco igual creo que vamos a ir copando todos, la perspectiva de género va agarrando terreno, hay muchas resistencias, pero va agarrando terreno, porque el fin último es ampliar derechos, nunca restringirlos. Claro. Chama. Sí, mi pregunta va enfocada en ustedes de alguna manera tienen lineamientos con respecto a generar una área de educación, charlas, ya sea con la igualdad de género, con la violencia, con la diversidad sexual. Me gustaría que nos contara un poquito cómo han estructurado eso y sobre todo si lo apuntan al ámbito profesional o a toda la institución con respecto al fútbol formativo, a los chicos, que yo creo que es súper importante la educación desde de temprana edad con respecto a esto, porque además a mí me pasó, yo llegué a los 12 años, por ejemplo, a Colo-Colo, hice toda mi etapa formativa y prácticamente yo pasaba más en el club que en mi propia casa, que en mi propio entorno, ¿cierto? En el barrio, etcétera. Entonces, ese punto me gustaría que a lo mejor nos explicaras cómo lo hace Huracán. El protocolo lo que prevé son capacitaciones obligatorias, una por año, para dirigentes, empleados y empleadas y deportistas.
La idea es hacer este tipo de capacitaciones y charlas para todos los socios y socias, ya no con carácter obligatorio. En Argentina hay una ley que se llama Ley Micaela, que es obligatorio para los 3 poderes del Estado, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. De a poco, creo que en algún momento, en el mediano plazo, va a pasar al ámbito de los clubes esa obligatoriedad. Mientras tanto, esto se da en el ámbito de los clubes que aprueban este tipo de espacios. Nosotras ya empezamos con esas capacitaciones, empezamos con los jugadores de fútbol amateur, que son entre 13 y 18 años. Fue un poco a demanda, la verdad teníamos pensado empezar por dirigentes, estamos haciendo de presentación para contarles a todos y a todas lo que tocó, el espacio de género, para qué sirve, y en esas charlas vamos entendiendo de qué inquietudes y consultas tiene cada espacio. Todos son diferentes. Los profes y las diferentes disciplinas tienen unas demandas, los chicos de 13 a 16, otras distintas de los de 16 a 18. La verdad que llevamos muy poco tiempo en funciones y siempre en un contexto virtual, porque en Argentina estamos en cuarentena, pero tuvimos muy buena recepción, los adolescentes recontra copan y aparte empiezan, está buenísimo, me río porque me encanta, porque empiezan a ver cosas que tenían un poco naturalizadas, y esos son los micromachismos, y empiezan a aflojársele un par de tuercas, y está bueno, es desde ahí. Los más grandes son un poco más difíciles, pero bueno, por ejemplo, hay que conocer a cada grupo, porque con el profe de las distintas disciplinas tenían la demanda necesitaban un marco jurídico e indicadores para saber cómo actuar cuando detectan en los nenes más chiquitos que están sufriendo algún tipo de abuso, maltrato intrafamiliar, qué hacer, hasta dónde pueden hacer, cómo darse cuenta. Pero bueno, la verdad es que sí, nosotras entendemos que si no promovemos esos espacios de formación, pues podemos exigir, no nos da la cara para exigir. Así que sí, algunos están obligados, otros no, pero siempre todos invitados a participar. Yamila Mora, de la Secretaría de Género y Diversidad Sexual de Huracán, agradecerte, de verdad que es muy interesante poder hablar estos temas. Ojalá se pueda crear una secretaría así en los clubes de nuestro fútbol profesional, y de verdad, muchas gracias por tu tiempo y por explicarnos un poquito más en detalle tu trabajo, Yamila. Muchas gracias a ustedes, y ojalá que creen estos espacios que son Ojalá, Yamila, muchas gracias por tu tiempo.